Gracias por permanecer con nosotros. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, le habíamos prometido un invitado de lujo, que por demás evoca parte de mi infancia, de mi adolescencia pueblerina. Y recuerdo de los tantos desafíos en materia de ajedrez que sostuvimos. Y hoy, como una casuística de la vida, hoy ya adulto aquí, cada quien en roles distintos, pero aportando a esta sociedad. Tengo el grato placer, el honor, el orgullo de tenerlo aquí en este espacio que es de todos ustedes en Cooperativa y Desarrollo. Me refiero a mi querido amigo de infancia, Reyes Medina, cariñosamente Carlos, quien es un experto, todo forjado, formado en los temas de seguridad social y específicamente en la AFP, un término y una sigla que básicamente muchos la sabemos, pero poco la comprendemos. Entonces, ahora sí le damos la más de las cordiales bienvenidas a nuestro querido amigo Carlos. Carlos, muy buenos días, bienvenido a Cooperativismo y Desarrollo. Muy buenos días, licenciado Méndez. Gracias por invitarme a Cooperativismo y Desarrollo. Un verdadero placer y con ello quiero saludar a todo el país, pero en especial al público de Cooperativismo y Desarrollo. Presto a contestar todas tus inquietudes. Y para no multarte, en especial también al público de nuestra querida provincia de Elías Piñas, pero especialmente de Comendador. Comendador, sobre todo. Carlos, mira, de paso para que nuestro público pueda ilustrarse, ¿en qué consiste la seguridad social? Yo puedo hacer un esbozo, porque más que una entrevista es un diálogo, y por eso hago extensivo a veces los conceptos que quiero. Yo lo veo como una cooperativa, básicamente, donde tú ahorras para un retiro saludable, entonces parte una proporción de lo que te ingresa por concepto de un trabajo formal, entonces tú puedes descifrarme, el experto eres tú, pero yo lo estoy tratando de verlo. Entonces tú aportas una proporción de tu salario durante tantos años y luego entonces opta por un retiro o opta por una cantidad, un grueso de dinero. Entonces, ¿en qué consiste la seguridad social en toda su esfera y qué abarca y cuáles son los servicios que estas prestadoras de servicio, valga la redundancia, ofrecen? Sí, realmente, licenciado, como la sí, pero dime Teddy. Como la cooperativa, sí. Los sistemas de pensiones vienen precisamente para llenar ese vacío por la existencia de cualquier siniestro que puede pasar a los trabajadores. Es un sistema de capitalización el que actualmente estamos, que viene con la ley 87-01, rebasando así lo que eran los sistemas anteriores, los sistemas de reparto que venían por la ley 379-81 y la ley 1896-46, que esos eran sistemas de reparto. En esos sistemas de reparto que venían para proteger a los trabajadores en materia de pensiones y de salud, pues esos sistemas realmente venían a ser una carga para el Estado. ¿Y qué se ha pensado? Se ha pensado en capitalización, a sustituir esos sistemas que brindaban muy pocos beneficios a los trabajadores en los términos de su vida productiva, y se ha pensado en un sistema de capitalización individual, un modelo chileno. Vargas nació en Chile. En Chile, sí. Oye, entonces, interesante. Esta ley 87-01, en el primer artículo de la misma, pues establece cuál es el objeto. ¿Cuál es el objeto? Proteger a la población en materia de pensión, vejez, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y también riesgo laboral. Y eso todo se cumple. Pero claro que sí. Porque hay una gran crítica, inclusive un exdiputado, llevó una lucha y decía, bueno, que estos grupos económicos absorben y se engullen una gran cantidad de dinero, los debían para otros espacios de producción particular de ellos. Lo que se dice, no sé si estoy errado, pero tú eres el experto y a profundidad nos puedes aclarar y al público de Cooperativa y Desarrollo. Y él tenía una lucha para que en vida y en edad productiva esos ahorristas se le devolviera parte de los beneficios ya adquiridos en esos grandes volúmenes de dinero. Sí, mira, realmente... Eso fue una lucha que llevó un exdiputado. Una lucha titánica y que de hecho todavía la mantiene. Y entonces, Carlos, ¿qué de cierto? ¿Él estaba en la razón o cómo tú lo ves? Es lógico, porque yo mismo le creía, digo, pero espérate, si la AFP recaudan, qué sé yo, cuántos miles de millones de pesos y lo ponen en servicio del empresariado particular a producir, de esa riqueza tiene que darle algo al trabajador en vida y en edad normal, diría yo. Sí, fíjate, Teddy, lo que pasa es
que eso es un sistema de ley. Y al ser un sistema de ley, las AFP no pueden devolver dinero, al menos que no esté en el marco de la ley o en las normas complementarias. Entonces, eso fue más un populismo que otra cosa. Porque ese abogado, ese exdiputado, es un abogado por demás y conoce. Y él sabe que dentro de este marco de la ley no está contemplado la devolución, ni darle dinero a ningún afiliado, sino pensión. Entonces, como eso está regulado, las AFP no pueden dar dinero por cualquier eventualidad. Entonces, ¿qué era lo que él estaba abogando? Que las AFP le devolvieran un 30% a los trabajadores por el concepto de la pandemia. Pero eso no está contemplado en la ley. Sí, pero entonces, dispénsame, pero entonces fue una ley muy mal estructurada, que obra en detrimento del trabajador, diría yo. O sea, tú como experto puedes defender, hacer la defensa, pero yo desde la óptica del bienestar, porque fíjate para qué las personas se inscriben a una cooperativa, pero ahorrar, pero para cuando tenga un problema medular, existencial de vida, tener los ahorros puntual. Entonces, ¿qué hacen la AFP? Desde mi óptica. Te devuelven la pensión, pero cuando tú ya eres inservible, ya tú no puedes ni siquiera levantar un dedo. No. Entonces... No, realmente no es así. Una persona con 60 años es un niño. Apenas está en la juventud de la vejez. 60 añitos. Hay gente todavía con 60 años andando buscando novia. Bueno. No. Entonces, yo te decía que es un populismo, porque él sabe que no está contemplado. ¿Qué era lo que había que hacer? Sí, en el 20 se modificó la ley. La ley 13-20 modifica 5 artículos del 87. Dame tu opinión de cómo sería mejor para la población en el manejo de esos fondos acumulativos que tiene la AFP para centralizarnos ahí en el bienestar, en lo que tú particularmente ofreces como experto y en el bienestar que significa la AFP para la ciudadanía. Vamos a enfocarlo. Lo que yo entiendo es que se debe hacer una reforma integral. Serio. Ok, bueno, está hablando de reformar. Reformar. Te dije que entonces la ley estaba muy mal estructurada. Eso lo así. Hubo muchas debilidades que se debieron corregir y que ya incluso en la ley tiene 13 regímenes. Un régimen contributivo subsidiado y un régimen subsidiado. Sí. Entonces, el contributivo a todos los trabajadores, pero déjame decirte algo, Teddy. El 52% de los trabajadores son informales. Así es. Que eso entraría en lo que es el régimen contributivo subsidiado, pero todavía no entra ese régimen y esa parte de esa población, que es inmensa, está desprotegida de la ley. Entonces, hay que esperar el cumplimiento para que la gente pueda ver los beneficios de las AFP. Es una realidad. Son 30 años de servicio y 60 de edad para tener una pensión. O en su defecto, como establece el artículo 45, una pensión por vejez anticipada, que el trabajador a los 55 años puede pensionarse y puede continuar laborando, pero tiene que tener un monto, tiene sus requisitos. Tiene que tener unas cuotas, me parece. Tiene que tener un monto establecido. Unas cuotas. Por ejemplo, 4.5, 4.6 en hombre y en mujer, para optar con una pensión de vejez anticipada y que la persona puede continuar laborando. Fíjate, esto no es un sistema de ahorros y préstamos, como la cooperativa. Sí. No, aquí hay que cumplir con lo que establece la ley, los años para tú ver los resultados y los beneficios de los trabajadores. Pero déjame decirte, las inversiones que hacen las AFP, según establece el artículo 95 de la ley y el 96, pues de ahí que sale la rentabilidad que las AFP le dan a los trabajadores de las inversiones. Pero que no hay ningún aprieto, ningún riesgo tampoco con las inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones. Fíjate, ya yo estoy desvinculado, 22 años en el sistema, trabajando para una AFP, una administradora de fondos de pensión, pero que ya yo no tengo ningún vínculo y estoy hablando como experto en la materia. Sí, por eso te he querido que tú vengas por aquí, porque este programa obviamente tiene que tocar la mayor variedad de tópicos sociales y de llevar claridad donde exista por cualquier espacio oscuro. Es cierto, las AFP tienen muchísimas ganancias, pero hay muchas personas que confunden la ganancia de la AFP con la ganancia de los fondos de pensiones. La naturaleza de las administradoras de fondos de pensiones, además de administrar, es invertir y luego otorgar las prestaciones del sistema. Entonces, está todo regulado. Aquí las AFP no pueden invertir donde quieran, ni hacer lo que quieran con el dinero de los trabajadores.
Eso está totalmente Sí, pero, garantizado. Se me ocurre pensar algo, y tú como experto me dirás porque duraste mucho tiempo. De repente esos fondos los manejan 5 o 6 gente, capitalista, empresa. Hay hay algo que les queda al que administra, con el dinero del gran grueso de trabajadores. Es ahí, yo escuché a la llegada de Gabriel Boric en Chile, ahora que tú recuerdas, donde se estaba por convertir ese modelo en cooperativa para que el que cotizara allí a la hora de tener un problema pudiera tener a prontitud su dinero, porque es el esfuerzo, es que tú estás capitalizando el sudor del simple trabajador en las cotizaciones. Entonces, todo el que administra y que invierte, pero eso tiene que estar esclarecido, porque de repente yo soy administrador en una AFP y yo concesiono, le doy, hago negocio con X empresa, pero puede haber algo por abajo, diría yo, no sé. Y no quiero que mi pensamiento sea malinterpretado, porque, bueno, creo que el primer principio que tiene que establecerse entre las personas, entre nosotros, es la honestidad, la transparencia, la moral, pero como vivimos en un país que todo lo que queremos es enriquecernos a costa de lo que sea, y entonces, clarifícame algo. Mira, yo diría que no, en ese sentido, Teddy, ya que la ley en el artículo 101 establece que para salvaguardar los fondos de los trabajadores deben estar tanto físico como electrónico en el Banco Central de la República Dominicana. Bueno, es una institución que se maneja. O sea que las AFP solamente pueden administrar e invertir en empresas filiales un 5%. No hay forma alguna, no hay escapatoria de los fondos de pensiones que se puedan desviar de su naturaleza. Además, el artículo 99 de la ley establece la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión. Y esa Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión es la que determina los instrumentos financieros que las AFP pueden invertir. Y le establece, incluso le establece un límite máximo para inversión por instrumento. O sea, no hay forma alguna allí de que se puedan desviar, que se pueda destinar y que la gente se pueda buscar. Se puede buscar en la ganancia, por otra forma, de otra forma, pero los fondos, la garantía de esas inversiones y de los fondos de los trabajadores está garantizado. No hay forma, Teddy, alguna. Bueno, me satisface que tú des estas explicaciones muy puntuales, porque eso lleva tranquilidad y paz al público que nos escucha. Y nosotros, la meta de nosotros es construir una mejor sociedad, vía las cooperativas, que es nuestro fuerte, pero también de otras áreas del desarrollo social de la República Dominicana. Pero, Carlos, se me ocurre preguntarte, en términos particulares, ya tu experiencia sustraída de tantos años, 22 años en institución, toda una vida, ¿cuáles son los servicios que tú puedes de asesoría ofertar y brindar para que las personas puedan colocar o elegir, vamos a decirlo así, porque tengo sobreentendido de que la ley te afilia automáticamente cuando tú te da un empleo a una AFP, pero tú tienes la capacidad de moverte y elegir? Eso es así, en la que tú quieres. Entonces, dentro de esta amalgama, ¿cuál sería la opción mejor, sin que tú dé una opinión en detrimento de una ni otra? No te quiero poner una camisa de fuerza, pero sí para que la persona pueda tener un mayor bienestar al final de su jornada y término productivo laboral. Sí, lo que la gente, a la hora de elegir una administradora de fondos de pensiones, lo que debe ver es el banco que la respalda, obviamente, y la rentabilidad. Porque la rentabilidad es un asunto de mercado. Cuando tú te refieres a rentabilidad, aplatánaselo al público, porque bueno, tú eres un experto en finanzas y números, pero vamos a ver qué es rentabilidad. Me refiero a la utilidad que generan los fondos de pensiones por medio de las inversiones y lo que llega a mi cuenta. Si yo tengo 1,000 pesos, de esos 1,000 pesos, un porcentaje va, si yo cotizo 1,000 pesos, de esos 1,000 pesos entonces de ganancia, una FP me puede dar
50 pesos, el otro a 60, para ponerlo así. Es así. Exactamente, es así. Entonces, sí. Entonces, y eso y es así, y eso es lo más importante. O sea, hay una que renta más beneficio que otra en cuanto al pago del interés. Efectivamente. Eso es lo que tiene que investigar en la afiliada para seleccionar, porque mayor rentabilidad, evidentemente, que vas a tener mayor monto. Así un mayor monto, una mejor pensión. ¿Sabe por qué? Porque la pensión viene dada de lo que tú logras acumular durante tu vida productiva. Y si yo te doy mayor rentabilidad, eso significa que tú vas a tener mayor monto. Y un mayor monto, una mejor pensión. Entonces, mi consejo es que las personas verifiquen bien quién tiene la mayor rentabilidad y que puedan moverse hacia allí, porque la pensión va a depender de lo que tú tienes acumulado. Ahora, el artículo 3 de la ley te da el principio de la libre elección. Exacto. Tú puedes elegir la administradora de fondos de pensiones que tú quieras, tu preferencia. que puede cambiar con el simple requisito de ser igual que la portabilidad numérica. Efectivamente. Tienes un número y lo sacaste de una compañía y te migra a otro. Efectivamente. Pero fíjate que también el sistema viene dado de muchísimos beneficios, como la pensión por vejez, perfecto. La pensión por discapacidad. Eso para nuestro público. Muchos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Detállalo. Mira, los beneficios de la pensión por vejez, la pensión por discapacidad, la pensión de sobrevivencia y la pensión de cesantía por edad avanzada. Pero a través de las normas, las resoluciones, tanto de la CIPEN como del Consejo, también viene dado otro beneficio, como el beneficio de la devolución en único pago por ingreso tardío o una pensión a través del retiro programado, renta vitalicia, como establece el artículo 54. Aplatánalo, porque va muy... decodifícaselo a nuestro público. Sí. No te desesperes, te voy para allá. Bien. Y también lo que es por enfermedad terminal. Ese es el beneficio que yo no quiero que ningún trabajador lo reciba, porque evidentemente debe tener una condición en una etapa terminal y eso. Pero bueno, es un beneficio. Lástima, porque anteriormente nadie podía tocar los fondos de pensiones. Nadie. Al menos que no tuviera 60 años de edad. Pero ahora no importa la edad. Tú tienes una condición, como establece la Organización Mundial de la Salud, en una etapa terminal, en un dictamen de la Comisión Médica Regional, tú vas a la AFP, y la AFP te va a devolver en único pago la devolución de los fondos. Perfecto. Como por ingreso tardío. Entonces, esos son los beneficios que trae consigo. Pero además, cualquier eventualidad en el trabajo o fuera del trabajo, en el horario de trabajo, tú estás protegido por el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgo Laboral. Así es. O sea que el trabajador está protegido en todas sus esferas. ¿Cuántas cotizaciones debe de hacer un trabajador normal para adquirir esos beneficios? Ya sea la pensión o el monto acumulativo, que entiendo que se le puede dar un monto global. Pero ¿cuántas cotizaciones, si puede, tienes el dato? Me gustaría saber de eso. La ley en el artículo 45, hablando de la pensión de vejez, contempla que el trabajador... la ley, te ha forjado en la ley, la ley. Entera. Sí, la evoca. Excelente. Es importante hablar y señalar, ¿no? Claro, la parte normativa. Correcto. Entonces, establece que debe tener 360 cotizaciones que equivalen a 30 años de servicio y 60 años de edad. 60 años, no 65 como dice mucho por ahí. Pero también la ley tiene una parte que si tú no logras cumplir con esos requisitos de la pensión por vejez, hay un fondo de solidaridad social. Que ese fondo viene dado para completarte las pensiones en caso de que tú no logres cumplir con las 360 cotizaciones, que ese fondo te vas a completar y tú vas a recibir la pensión. Pero la recibe con el monto que se estipula o con un monto menor. Tienes que descifrarme eso. Sí, no, porque si entra la solidaridad, se supone que tú lo completaste. Ahí entra una pensión mínima. Que actualmente la pensión mínima es 14.900. No, con eso no vive ningún. Pero eso está garantizado. Pero hay gente que gana menos de ahí. Bueno, pero es que, en nuestro país. Carlos, no podemos comparar porque yo vivo con 1,000 pesos y donde la canasta familiar es una hipótesis. Ajá. Ejemplo, la canasta, vamos a llevarlo a términos reales. Dice el Banco Central que la canasta tiene 3 clasificaciones. La menor anda alrededor de 30 y pico de miles de pesos, 35. Entonces, ¿cómo? Entonces, porque una persona en un trabajo normal gana 11,000 pesos, tú no puedes decir, bueno, pero hay gente que gana 11,000 y lo mínimo 14,000, entonces puede vivir. No es una pensión humana, es lo que te quiero. Para el gran grueso de dinero que mueven esto, porque mes tras mes que tienen que dejar los trabajadores, cientos de miles de trabajadores, a una empresa que se llama AFP.
Entonces, yo soy de los que entiendo que el gobierno tiene que empantalonarse y convertir eso en cooperativas. Pero es Es que la mejor opción. en ese sentido es un problema ya del país, no de las AFP. Es que si la canasta familiar anda por los 30,000, el sueldo mínimo debe ser 30,000. Eso es un problema ya de Estado, de Es nación. un problema económico, de la Económico, de economía, nación. no de Estado, porque el Estado quisiera, Pero me imagino yo, de la nación. pagarle 50,000 pesos a cada empleado público, el sueldo mínimo, Es que pero que no puede. nadie debería ganar menos de lo como está la canasta para que pueda vivir, la canasta familiar. Y si los mismos organismos del Estado dicen que la canasta familiar anda en los 30,000, el sueldo mínimo no debería ser menor de 30,000. No debería ser menor de 30,000. Entonces, ya eso no es un problema de las AFP. Fíjate, el trabajador aporta a Teddy 2.87 de su salario, pero el empleador aporta 7.10% y eso hace un 9.97%. Ese es el salario cotizable. 2.87 el trabajador Del por ciento del sueldo bruto. del sueldo, y por el empleador te aporta un 7.10%. Eso hace un 9.97%. Como establece Eso el artículo 56, eso es el salario cotizable. Eso es lo que se le sustrae al salario normal. Normal, el trabajador, independientemente de lo que gane. Lo que gane, sí, te comprendo. Ahora, si tú ganas más de 20 salarios mínimos nacional, solo vas a aportar el equivalente de 20 salarios mínimos nacional, porque ese es el tope para la seguridad social. O sea, tú me dices que el gobernador del Banco Central se gana 1,000,000 y pico de pesos, ¿se aporta cuánto? Solo aporta 20. hasta el equivalente de 20 salarios mínimos nacional. No puede aportar más de ahí. Ahora, puedes hacer aporte voluntario y aporte extraordinario. Extra. Exactamente. Que eso es un plan, eso viene siendo un plan complementario en la AFP. En salud, plan complementario es que tú puedes adquirir una ARS, un plan que te permita más allá del seguro estándar, familiar, del del estándar. estandarizado. Entonces aquí tú puedes hacer aporte extraordinario. Carlos, mira, ya nos están haciendo señas, parece que hemos llegado a la parte final de este espacio. La verdad es que yo me siento honrado, agradecido, que un amigo de infancia, que tuvimos bastante vivencia ya, venga hoy a hablarnos con todo un experto, así que yo te felicito. Y para despedir, me gustaría que tú ofrezcas tu número, dónde se te puede ubicar y cuáles son esos servicios brevemente que tú le puedes servir para Sí. el cierre. Pero nos pueden contactar al 829-342-6562. Somos asesor legal y apoyamos a las personas y lo orientamos para lograr los beneficios a los que pueden aplicar en su AFP. Nos pueden contactar, nos pueden llamar y nosotros estamos para ayudarlos. Excelente. Miren, no queda más espacio más que para despedirnos, agradecido de esta honorable visita que yo he tenido esta mañana aquí para todos ustedes y decirles que buen fin de semana, que Dios nos bendiga a todos por igual y será el próximo sábado volvamos a reconectarnos aquí en tu espacio Cooperativismo y Desarrollo. Hasta la próxima.